diferencial de volumen T en torno a ese punto, que vendría siendo P, es igual a P que multiplica X, Y, Z, T, que eso da igual a dm sobre dv. Ok, muchísimas gracias, Julián. Aquí lo que nos hace referencia, por ejemplo, es cuando tomamos un fluido que completamente está compuesto solamente de una sustancia. Y recordamos la ecuación que nos dice que es masa, que sería unidad en kilogramos, sobre el volumen, sale que sería metro cúbico en su caso, en el sistema internacional. Perdón, en el sistema internacional. Entonces, número uno, lo que nos hace referencia que la densidad como tal, permítame un segundo. Perdón, lo que nos hace como referencia es que la densidad como ecuación dice que es igual a la unidad de masa entre la unidad de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la masa es la cantidad de sustancia que contiene nuestro envase o el bloque o lo que nosotros vayamos a estudiar. La unidad, pues, es el espacio que tenemos. Entonces, nosotros aquí hacemos referencia al volumen. Recuerden que nosotros, al proyectar en el espacio una longitud de 1 metro por 1 metro por 1 metro de fondo, multiplicándolo sería el volumen. Volumen es igual a L por L por L. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso nos da volumen es igual a L al cubo, que a final de cuentas aquí ya estamos haciendo un análisis unidimensional, o sea, de las dimensiones de la cantidad que nosotros manejamos. En física o ingeniería, nosotros podemos hacer siempre el análisis unidimensional que manejamos para que sea más fácil nuestros cálculos, ¿ok? Entonces, a final de cuentas, al sustituir eso, pues tenemos volumen es igual a metro cúbico. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, aquí se hace referencia en la imagen a una cantidad de sustancia en una balanza romana, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, por el mismo volumen, la densidad de la miel es mucho mayor que la densidad del agua. Entonces, la miel tiene una densidad mucho, mucho más alta que la del agua. De hecho, se supone que cuando viajan los trenes y trasladan mieles, contenedores, cuando se trasladan contenedores, se llevan a veces hasta 25 contenedores de miel en los trenes, se requieren hasta 2 locomotoras, porque es muy, muy, muy densa la miel, ¿ok? Ayer me preguntaban en otro salón, me decían, maestro, entonces, hacía un comentario un alumno sobre un barco y decía, bueno, entonces el barco por eso flota. Entonces se tenía, por ejemplo, el barco, teníamos la superficie del barco, por ejemplo, tenemos el volumen de agua y tendríamos por aquí como que el barco, ¿sale? Y él decía, maestro, entonces es que flota por el aire que se tiene aquí, porque decía él que se guardaba como una cápsula, se guardaba una cápsula de aire dentro de los barcos. Lo que pasa es que yo les decía, no necesariamente se requiere una cápsula de aire para que esto pueda flotar, no. Lo que pasa es que aquí está habiendo un desplazamiento de volumen. Hay un volumen acá, ¿sale? Un volumen aquí adentro que se está desplazando. Entonces, por ejemplo, si nosotros viéramos solamente la estructura del barco solamente esto, si lo pudiéramos conjuntar, a lo mejor el volumen completo de ese acero sería esto, ¿sale? Al compactarlo, el volumen, doblar la lámina, juntarla toda la estructura, el volumen macizo y sólido del acero sería esto, ¿sale? Entonces, por ejemplo, para que esto pueda flotar, se requiere, ayer estábamos checando, por ejemplo, que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre centímetro cúbico, perdón, sobre metro cúbico. Y la densidad del acero es igual a 7000, a ver, vamos a ver la tabla.
Aquí tenemos una tabla, es lo que estaba checando ahorita, por eso me tardé un poquito. 7,800, ¿ya vimos? Aquí está. Entonces, si se fijan, es igual a 7,800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, para que pueda flotar el barco, se requiere que que haya un desplazamiento de volumen de 8 bloques. ¿Para qué? Para que la cantidad de volumen que se desplazó sea menor que la densidad del agua. Entonces, por esto flota. ¿Qué les parece? Esa es la magia que hay detrás de los barcos de acero. Que nosotros decimos, bueno, entonces, ¿por qué flotó? ¿Ok? Ahora, otra cuestión que tenemos en este rollo es que tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un fluido que cambia, que no es homogéneo, entonces se comienza a hacer el análisis de las partículas del fluido en función del mismo que se esté estudiando. Entonces imaginemos que en este depósito pues no nada más hay agua, sino que hay otras sustancias. Entonces puede ser agua y aceite. Entonces, ¿hacia dónde va a ir el aceite? ¿Arriba o abajo? Hacia arriba, ¿no? Así es. Entonces el aceite va hacia arriba. Pero en la pequeña frontera que hay entre el agua y el aceite se puede ver una pequeña mezcla del aceite. Le puede haber unas pequeñas gotitas. Entonces, para estudiar esta cantidad junta, entonces se puede tomar una partícula, del espacio y por eso se toma este diferencial, tomamos un diferencial de masa con respecto al diferencial volumen que estamos teniendo, pero para tal grado, entonces ya tenemos que hacer la referencia a la densidad en función del punto X, del punto Y, del punto Z, con respecto al tiempo que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden que esta partícula se puede mover, ¿no? Puede estar un poquito hacia abajo o un poquito hacia arriba de la frontera que se tiene entre los dos fluidos. ¿Ok? Aquí es cuando comenzamos nosotros a trabajar en los diferenciales porque sabemos que es un fluido que está mezclado de otro fluido, de un poco más alta o un poco más baja la densidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con este repaso nosotros ya recordamos nuestra ecuación y la vamos a estar manejando siempre, constantemente. ¿En dónde más manejamos la densidad para hacer nuestros cálculos? A ver, miren, aquí se hace un ejemplo de la densidad. La densidad que tenemos del plomo, es igual a 11,3 gramos en función a un centímetro cúbico. Manejando ese mismo centímetro cúbico, tenemos que la densidad de la madera es a 0,81 gramos. ¿Ya vieron? Entonces, si vemos la relación de uno con respecto al otro, es mayor. Ahora, si nosotros manejáramos la relación de volúmenes, que es lo que estaba platicando acerca del acero con respecto al agua, entonces, por ejemplo, el acero sí nos quedaría en volumen igual a un centímetro cúbico para hacerlos homogéneos, para que relacionáramos las masas o la densidad en relación del plomo que tenemos, nuestro volumen de la madera sería igual a 14 centímetros cúbicos. Cuando relacionamos entonces completo este volumen con respecto al volumen del plomo, entonces nosotros ya tenemos la referencia. Es como lo que hace rato decía, para que pueda flotar el acero, que tenemos el acero, tendría que ser, tendríamos que desplazar 8 veces el volumen de agua, ¿sale? O sea, el acero, por eso si se fijan, se transforma y se hace en una barca. Entonces, todo ese acero
ya está desplazado en el barco y nos representa a 8 veces ¿quién? La densidad el volumen más bien del agua, el desplazamiento del agua que tenemos. Por eso es por lo que logramos hacer que el acero se mantenga en la superficie. ¿Ok? Pero me decía un alumno, maestro, pero entonces el barco guarda una cápsula del aire. Y yo le decía, no precisamente. Por ejemplo, si esta barca yo agarrara y la sellara completamente en la parte de arriba, ¿sale? Y yo le metiera o le inyectara aquí en la parte de adentro poliuretano, o sea que también es muy ligero, lo lleno todo completamente. Entonces hagan de cuenta que, no sé, me queda un pequeño espacio para que yo esté aquí arriba y aunque se meta el agua, que es ese pequeño espacio, esa pequeña área, yo tengo que se podría meter el agua completamente acá y esta barcaza no se hundiría. Se llenaría la parte de aquí de donde yo estoy de agua. Podría poner unas salidas para que escurriera el agua de nuevo, ya tuviera el espacio para que yo aquí flotara. Entonces jamás, jamás se va a hundir esto, porque está sellado. Entonces lo único que permite este sello de poliuretano que yo sellaría es que no permitiría que fuera una ola muy grande y se hundiría. Creo que los que tienen este principio sobre esto son las tablas de surf. ¿Sí las han visto, no, muchachos? Sí, profe. Sí, Entonces, profesor. entonces por eso la tabla de surf no se hunde. La utilizan los cuates que andan surfeando, se caen de la tabla, pero no se hunden. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una tabla que su densidad es menor que el agua. Sería, por eso es por lo que flota. Y si nosotros observamos la densidad acá en nuestra tabla, miren, aquí nosotros tenemos, vamos a checar ahí, ok. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la densidad del agua, aquí la tenemos. Acuérdense que fue lo que les dije. Esta es la que nosotros vamos a tomar como patrón. Es nuestro patrón. De hecho, casi todos los estudios que nosotros hagamos van a ser comparando el agua. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la densidad del acero es 7,8 veces más grande que la del agua. ¿Ya vieron? Nos vamos, por ejemplo, la del oro, vean, 19,3 veces más grande que la del agua. ¿Ya vieron? Por acá debería de estar, oye, la del mercurio es 13 veces más grande, sí, mira, 13,6 veces más grande que la del agua. ¿Ok? ¿Qué es menos denso que el agua? Entonces tenemos el hielo, vean. Y acuérdense que el hielo viene derivado del agua, ¿ok? Como lo que hace el hielo es que, por ejemplo, tenemos un volumen más pequeño cuando es agua, cuando se congela, se reordena y el volumen del hielo aumenta. Por eso tiende a bajar la densidad y por eso tiende a flotar en el agua el hielo. ¿Ok? Sí hemos visto ese fenómeno, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. La Sí, madera, profesor. gracias, la madera es 810 kilogramos sobre metro cúbico, es más baja. El alcohol, 790 kilogramos sobre metro cúbico. Por eso tienden a irse hacia arriba y separarse. O sea, si fuera sustancia, si mezcláramos alcohol con agua, si hacemos ese experimento, vamos a ver que el alcohol tiende a irse hacia arriba, porque es menos denso que el agua. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos el benceno y también tenemos la gasolina. Cuando se cae gasolina en agua, tiende a irse hacia la superficie también, por lo mismo. Ahora, por acá tenemos otros patrones. Veamos. La densidad del aire es igual a 1,29, que tiende a irse hacia arriba nuevamente. Si fuera más denso, pues estaría debajo del agua. Vean, el helio es igual a 0,178, 178. ¿Estamos de acuerdo? Que serán décimas, centésimas y milésimas. El hidrógeno, vean, 0,090. Eso es lo que es su densidad en función de un metro cúbico.
Acuérdense que la tabla que nosotros estamos viendo es a kilogramos sobre un metro cúbico, es una comparativa de un metro cúbico. Por eso es por lo que nosotros tomamos y se toma como referencia al agua, ¿sale? Que si se fijan en gramos sobre centímetros cúbicos sería 1. Si hiciéramos una recta y pudiéramos ponerlas, una recta en la cual pusiéramos, por ejemplo, aquí el patrón del agua, H2O en densidad, iríamos graficando cómo se comporta cada una. Unas arriba, unas mayores y unas menores a la densidad. ¿Ok? Entonces, si se fijan, eso es lo que ayuda a los diferentes elementos a que floten naturalmente por su densidad. Pero si se fijan también, nosotros como humanos tomamos el 7800, tomamos este metro cúbico y hacemos que esto en un barco desplace mucho más cantidad. ¿Qué cantidad? Pues depende qué es lo que nosotros querramos cargar, ¿sí o no? Ahora, esto también nos habla de algo muy interesante. Hoy por hoy se ha puesto muy de moda que nosotros podamos comprar a nivel nacional o internacional productos, ¿sí o no, muchachos? Bueno, ¿eso qué tiene que ver con la densidad? ¿Qué tiene que ver que yo comprar un producto a nivel nacional o internacional con la densidad? A ver, ¿cómo podríamos encontrar la relación de ingeniería con comprar productos a nivel nacional o internacional? ¿Alguien me podría explicar? En función del tema que estamos tocando. Porque muchas de las importaciones vienen de otros países. ¿Y qué más? Relaciónalo. Acuérdense, aquí el rollo es que sí estamos dando el punto, y muy bien, lo tocaste muy bien, pero relaciónalo con el tema que estamos tocando. ¿Sería en transporte, ya sea en barco o en avión? Ya te está ayudando tu compañero Jesús, pero relaciónenlo bien. Ya está bien su idea, pero ahora relaciónenlo. Estamos en ingeniería, recuérdenlo, y estamos tratando de llevar nuestra ingeniería a cualquier campo. Muy bien, tienen la idea. Vamos, descríbanla más. Pues Podría es para ser que saber. este, más frágil o menos frágil sea, o más grande o más pequeño van ordenados hasta arriba o hasta abajo. Ya vamos como coordinando la idea. Keila, por favor. Gracias. Pues yo había pensado en que se podía relacionar como o sea, en el transporte, pero como el peso, ¿no? O sea, porque no se pueden como suplir todos los pedidos que se hagan. Entonces, pues sería la distribución del peso, ¿no? Muy bien, muy bien. Si se fijan, ahorita la idea de cada uno de ustedes ya está haciendo que este tema de relacionar la densidad o nuestra ingeniería con respecto a nuestra vida cotidiana, en este caso yo tomé ¿cómo se llama? La compra de productos y yo les dije, miren, lo podemos relacionar ahí. Ustedes ya están buscando la idea y están tratando de organizarla, ¿vale? Solamente les hace falta más, todavía les hace falta más. Los entiendo, todavía no como que se nos hace un poco difícil, ¿verdad, muchachos? Ahí les va. Ahora yo lo relaciono completo. Muy bien, muy bien. Todos los temas o los puntos que ustedes dieron ordenan casi nuestra idea. ¿Cómo lo tendrían que haber explicado? Maestro, yo sé por qué o cómo. El hecho de que yo compre un producto, por ejemplo, en China, ¿sale? Ese producto que yo voy a comprar tiene un volumen, ¿ok? Y ese volumen, pues recuerden que lleva una cantidad de masa. En función de la cantidad de masa, el volumen que tenemos tiene una densidad. No sería lo mismo que yo pidiera, por ejemplo, ¿sabe qué? Pues quiero que me manden un metro cúbico de helio, ¿no? Porque pesaría 0.178, ¿ok? Además de que el helio, por ser un gas, nosotros todavía lo podremos compactar y podremos reducir su volumen. Eso es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en los encendedores. Los encendedores tienen gas. Sí los han visto, ¿verdad, muchachos? Los encendedores estos transparentes. Los del Oxxo. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, exactamente.
Esos encendedores transparentes tienen un gas. Probablemente sea 1 metro cúbico. Tendremos que calcular el volumen en función del volumen que tenemos. Tendremos que medir y sobre de ello nosotros podríamos calcular realmente el volumen que nos vendieron. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, no sería lo mismo que yo pidiera 1 metro cúbico de helio a China, porque me lo van a compactar y me lo van a dejar en 1 metro cúbico de 1 metro cúbico lo van a compactar a tal forma que entonces no sería gas, se volvería líquido, como lo vemos en los encendedores. ¿Estamos? Y el peso, por ejemplo, si se fijan, 1 metro cúbico aquí de helio será 0.178. A lo mejor no tenemos el metro cúbico como tal gráficamente, ¿sale? Pero lo tenemos, no sé, a lo mejor igual a 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros en el envase que me lo van a mandar. Y además no pesaría, ¿sale? Entonces, si yo les pido 1 metro cúbico de acero a China, no lo pueden reducir. El metro cúbico como tal, pues va a ser 1 metro cúbico. No podemos reducirlo, no lo podemos compactar. ¿Por qué? Porque la propiedad de la materia, pues es rígido, es sólido. O sea, mediría 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y aparte de eso, pesaría. ¿Cuánto pesaría? ¿Ya vieron? Casi pesaría 7 toneladas. Entonces, fíjense, si yo compro 1 metro cúbico de helio, me estaría mucho más barato el traslado que 1 metro cúbico de acero. Entonces, en el transporte, ¿qué me sería más barato? ¿Trasladarlo por avión o trasladarlo por barco? Ambas sustancias. A ver, ¿quién dijo yo? No se avienten. Si sería desde Japón hasta acá, pues la mejor posibilidad sería por barco, ¿no? La más económica siempre va a ser en barco. Por eso nosotros, los que han llegado a comprar algo, nos dan las opciones, ¿cómo se llaman? Los vendedores nos dicen, ¿cómo quieres que sea el envío? ¿Por mensajería tradicional o quieres que sea por avión? Entonces, en este caso, nos convendría el acero que sea mandado por barco. Entonces, en barco, no sé, a lo mejor nos saldría como en $100, pero tal vez en avión el acero nos saldría como en $1,000. ¿Por qué? Por los costos que se tienen que pagar del traslado de avión. Ok, en avión sería, no sé, lo compro hoy y me llega mañana. Y hablando de Japón, es el mejor servicio postal del mundo. Entonces ellos automáticamente me mandan mi producto de un día para otro cuando lo compro en Japón y cuando es en envío en avión. Entonces, me tardaría un día, lo pago, automáticamente se hace la transferencia, me mandan al otro día ya mi producto y ya está aquí. Me tardaría una semana, ya exagerado. Pero en barco me tardaría de 1 mes hasta 3 meses, ¿ok? Pero sería muchísimo más barato. ¿Por qué? Porque el avión gasta muchísimo energético en trasladar grandes cantidades de sustancia, volúmenes y peso. Y el barco, como ven, se aprovecha que el mar hace que floten esas miles de toneladas en función de los diseños de transporte. No gastaría tanto en energético para trasladar mucho. Por eso se reducen tanto los costos. Entonces, las paqueterías, ahorita ya te están cobrando no en función del peso, te cobran en relación función peso-volumen. ¿Por qué? Porque también el espacio que ocupan es lo que dicen, ¿sabes qué? Pues en mi camión, en mi barco, en mi avión, pues ocupa mucho espacio tu paquete, por tanto ya te cobro tanto. O sea, las paqueterías nada no le pierden. Es todo un negocio tan rentable
que ahorita ya están cientos de paqueterías que envían. ¿Qué les parece? Pues es como cuando se pide desde AliExpress, de que te dicen que quieres que tarde poco, te lo mandan por avión. Sí. Y hay veces que no involucra tanto las dimensiones, ¿no? Y que si quieres que sea barato, pero tarda bastante, pues te lo mandan por barco. De hecho, creo que te lo especifican ahí luego en el envío. Ajá, sí, efectivamente. Entonces, así entendemos más o menos también cómo funcionan los sistemas de mensajería. Y todo es gracias a quién, a la densidad de los productos que nosotros estemos enviando. Vean simplemente la importancia, ¿no? Cómo llevamos, por ejemplo, temas que nosotros estamos tocando a diferentes campos de nuestra vida, en la cual estamos inmersos y todas las funciones o todo lo que esté haciendo el ser humano en su vida cotidiana, en su sociedad, pues interviene esto de una o de otra manera. Ahora, ¿solamente intervendría de esta manera o de otras maneras intervendría? Ahorita seguimos con ese tema. También aquí es importante esto. En mis presentaciones anteriores no lo había colocado, ¿vamos? Pero ahora dije, bueno, lo voy a colocar. Esto más que nada para que también nosotros tenemos y tomemos en cuenta que, por ejemplo, nuestra densidad, si se fijan, esta es la densidad del agua, ¿ok? Y está en un gráfico. Aquí nos está representando, por ejemplo, en la vertical, en eje Y, por decir algo, en Y nos está representando los kilogramos sobre metro cúbico. En este caso, si se fija, pues es 1. Entonces, ¿a qué me hace referencia? A gramos sobre centímetro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? Recuérdenlo, nosotros automáticamente cuando vemos las gráficas, ya tenemos que empezar a buscar automáticamente la interpretación de esto. ¿Vale? Van a ser ingenieros y por tanto ustedes son los meros. Bueno, aquí la representación como nos está dando gramo por mililitro, que es una relación más o menos equitativa. Nos está hablando de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Volumen. Por eso hace rato también les decía, pues, 1000 kilogramos sobre metro cúbico es aproximadamente a 1 tonelada. ¿Estamos? Entonces, bueno, vino a mi mente antes de proseguir a esto, vino a mi mente, por ejemplo, cuando vamos conduciendo, no sé si se han dado cuenta cuando han llegado a ir en el transporte, en los carros, si manejan ustedes un carro, que hay personas que son tan ilusas cuando van manejando, que cuando escuchan la sirena de un camión, de un camión de bomberos, pues estas personas dicen, ay, va un poquito lejos, yo le gano y ahorita me lo rebaso. Y cualquier cosa se va a detener. Ah, pues ¿qué te crees? Que no, porque un camión de bomberos aproximadamente en sus tanques traerán unos 20,000 litros, 20,000 litros de agua, que aproximadamente esto es igual a 20 toneladas. ¿Se imaginan? Más el peso del camión, que puede ser de otras, no sé, otras 8 toneladas o 10 toneladas. Entonces ya está trasladando el bombero 30 toneladas. ¿Se imaginan cuando llega una persona ilusa y se le mete al carril? Ah, yo le gano. ¿Ustedes creen que el chofer del bombero podrá detener el automóvil? ¿Creen que lo pueda detener en 1 metro de distancia? A una velocidad, imagínense que va a, no sé, a 80 kilómetros por hora. ¿Cómo ven? No, para nada. Así es. Que piensan ahora que nosotros ya estamos entendiendo qué onda con la densidad, ¿sale? Que nosotros estamos sabiendo o estudiando qué onda con la densidad. Y si se fijan, pues este cuate lleva más o menos unas 30 toneladas, que lleva, no sé, a 100 kilómetros por hora. Entonces, si se fijan, hace poco hubo un accidente
de unas motos, ¿no? Unas motitos. Estos cuates iban a 250 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces imagínense la distancia que necesitaban para frenarse. ¿Y por qué? Porque también el área de contacto para frenado solamente es de 2 puntos y un área muy pequeña. Si este camión que tiene varias llantas de área muy grande de contacto, a una velocidad baja y por el peso que lleva no se puede frenar. Imagínense esta moto yendo a 250 kilómetros por hora. ¿Qué distancia requería para poderse frenar? Y todo esto también es gracias a la densidad. Si se fijan, la densidad de la moto pues es muy ligera, pero la velocidad que lleva es muy alta. El punto de anclaje para frenado es muy corto. Entonces, a pesar de que amarrara las llantas, la velocidad misma y la inercia iban a comenzar que esto patinara, que se siguiera desplazando. Entonces, si nos fijamos en los automóviles, en los carros, en los diseños de los mismos, también se utiliza, y hoy día, por ejemplo, en la industria automotriz, quieren hacer que los autos sean más ligeros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, se supone que los superingenieros de la industria automotriz, haciendo un automóvil más ligero, lograrán un mayor rendimiento en el auto. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? Entonces, la densidad de todo objeto, de toda sustancia que tenemos, ¿nos servirá para muchas cosas la densidad? ¿O nada más como lo vimos como ecuación? Pues es que la densidad de tal es tal. Es masa entre volumen. Y ya, ahí se acabó el asunto. Ahí se acabó el rollo. ¿Cómo ven? Entonces la densidad es así de sencilla, no hay problema, nada más nos sirve para la densidad está ahí, o tenemos muchas y miles de aplicaciones en las cuales estamos en contacto con la densidad. Estamos usando la densidad día a día. ¿Ustedes en su vida cotidiana utilizan la densidad día a día? ¿Cómo la utilizan? Ya platicamos acerca del ejemplo de la mensajería y de los envíos, y ya vimos que los costos se van incrementando por. Ahora un ejemplo ustedes en su vida. Cuéntenme. Profe. Dime. Bueno, solamente le iba a preguntar acerca de lo que había dicho de los carros que sean más ligeros. O sea, también si son más ligeros, son más rápidos o fáciles de frenar, ¿no? Fíjate que no sería tan así como dice la pregunta. Recuerda el ejemplo de la moto. La moto era muy ligera, pero el contacto de frenado o el frenado del vehículo va mucho en cuestión de las llantas. Ok, sería más rápido frenarlo, pero si fuera mayor la velocidad, a mayor velocidad pasa un efecto en las llantas de los autos, para que lo tomes en cuenta cuando manejes, que en cuanto aumentas más la velocidad de un carro o de un camión, se va perdiendo el contacto de fricción de las llantas con respecto al suelo. Por eso es por lo que, por ejemplo, cuando vas a alta velocidad en un carro pequeño, la dirección, si tú no tuvieras una dirección servoasistida, o sea, ¿qué significa esto? Que la dirección se va haciendo dura. Automáticamente cuando el carro tensa por medio de la computadora automotriz, que ya se va a una velocidad de 100 kilómetros, 200 kilómetros por hora, ya se manda una señal a la computadora en la cual se mete la dirección servoasistida y va haciendo dura la dirección. ¿Para qué? Para que tú con tantito que muevas el volante, no se te muevan las llantas, se queden rígidas, se queden duras. ¿Sale? Entonces, también el efecto que aparece, por ejemplo, es que se pierde el contacto de fricción de las llantas con respecto al piso, porque por la misma velocidad que se está llevando a cabo. Entonces se tiene que tomar, si tú te fijas, entre más velocidad tienes del carro ligerito, más velocidad tienes que, se tarda más en frenar.
Por eso cuando tú vas acelerando mucho el carro, aunque sea muy ligero, muy compacto, tienes que tomar o ir aumentando tu distancia entre carro y carro, cosa que la gente no hace. Si han llegado a ver que van en la autopista o van en periférico y van como a 20 centímetros del otro carro. Entonces, cuando se frena abruptamente un carro, no les da el tiempo de frenado porque hay un tiempo más lento de reacción del que va atrás. Y como tiene una distancia tan corta, no se logran frenar. Por eso las carambolas. Entonces, son efectos de la física que se van presentando. Y si le metemos coco, le metemos ingeniería, física y matemáticas, entendemos. Por ejemplo, lo que me estás diciendo, maestro, entonces, un carrito pequeño se va a frenar más rápido. Se va a frenar más rápido si va lento. O sea, si va en 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 o hasta 100 kilómetros. Pero cuando rebasas esa velocidad, acuérdate, el efecto físico de las llantas con respecto al contacto del piso, se va perdiendo ese tiempo de reacción. La velocidad de la masa va aumentando. ¿Estamos? No sé si entendamos esa parte del fenómeno del auto. Es como los carros de la Fórmula 1, ¿no? Así es. Si se fijan, para que los carros de la Fórmula 1 no tengan tanto problema y se mantengan en pista, las llantas prácticamente son lisas. ¿Por qué? Porque se requiere el mayor contacto posible con la pista para que puedan tener agarre. Entonces, si tuvieran muesca los carros de la Fórmula 1, no tendrían el control que tienen. Por eso se requiere, no sé si han visto que en las pistas queman las llantas. Los carros de mucha aceleración están con las llantas lisas y aparte de eso todavía queman las llantas para que se vuelvan chiclosas. Entonces, al hacerlas chiclosas, va a incrementar su contacto para poder transmitir todo el momento par en la llanta. Vean los fenómenos que encontramos. ¿Qué les parece este asunto? ¿Verdad que sí está padre la ingeniería? ¿Sí se te respondió tu duda, Keila? Sí, profe, ya lo entendí. Es que se me había olvidado también esa parte. Bueno, es que yo hace como 2 semanas tomé clases de manejo y Ok. justamente mi profesor me decía, ¿no? Que tenía que dejar una distancia, o sea, hasta que yo viera bien las placas del carro de enfrente, ¿no? Para que pues tuviera tiempo de frenar. Fue precisamente lo que me dijo, o me dijo que a veces hay algunos que en lugar de apretar el acelerador, pues a veces no sé qué les pasa que se van de reversa, ¿no? Entonces, pues hay como esa distancia, pero también me he dado cuenta que, pues justamente como dice, ¿no? Voy, no sé, voy manejando y dejo el espacio, pero como ven un espacio, se meten en ese espacio. Claro. Entonces, pues sí, la verdad es que sí se me había olvidado esa parte, no la había pensado, pero ya me quedó claro, profe, gracias. No, claro, y por ejemplo, ahorita que estás preguntando sobre tus clases de manejo que tuviste, si tú te fijas, número uno, los mexicanos y los seres humanos ya dicen, pues yo me puedo meter en ese espacio y ya voy ahí, sale, pero tú ya llevas tu distancia propicia por la velocidad que llevas. Si el tipo ese que se metió va muy pegado al carro de adelante y tú comienzas a decelerar un poco para darle el espacio, la velocidad si la llevas baja, si llevas una velocidad baja, puedes mantener un espacio más corto. Entonces ya no le das el espacio a que un carro tan fácilmente entre. Pero cuida mucho eso, cuida la velocidad a la que lleves tu carro. Entre más velocidad lleves, dale un espacio mayor. Ahora, por ejemplo, las condiciones de frenado de un auto, pues también van en función de tu automóvil. Porque no es lo mismo un frenado de un automóvil convencional a un frenado con ABS, es antibloqueo de frenos. Entonces te ayuda mucho mejor un sistema ABS con sistema manual o mecánico. Entonces depende de tus llantas también, cómo estén las condiciones de tus llantas, depende si tu automóvil esté bien en sistema de frenado, balatas. Depende también, por ejemplo, si no has cristalizado mucho las balatas de tanto frenado. Esto se da, por ejemplo, cuando vas a carretera y, por ejemplo, hay hasta un letrero que dice frene con motor. Entonces es tan pronunciadas las bajadas y las curvas que mucha gente sin experiencia que va frenando con su pie, con
con su freno normal y lo que hace es que cristaliza las balatas por tanta fricción y temperatura. Entonces, cuando se cristaliza la balata, ya tronamos. ¿Por qué? Porque ya no se va a frenar el carro. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que tomar, que vas a ir aprendiendo en tu experiencia de manejo. Pero si alguien te las va explicando, lo vas entendiendo. Si le vas metiendo ingeniería, lo entiendes mucho mejor. Por ejemplo, tu profesor de clases de manejo jamás te dijo, mira, si tú aumentas la velocidad va a pasar esto y esto y esto y esto, la fricción va a pasar esto y esto y esto. Nosotros ya le estamos dando un enfoque de ingeniería. Ahorita tú ya estás preguntando, maestro, entonces por eso se aprende esto. Nace esa idea, nace esa duda, pero ya relacionando los demás elementos va cambiando. Recuerden que el análisis de ingeniería de cada objeto cambia en función de las condiciones que nosotros estamos estudiando. Por eso es por lo que la mecánica del medio continuo está tomando el elemento en el momento que nosotros vamos a estudiar. En el caso, por ejemplo, del auto, en tus clases de manejo, es fácil frenarse cuando vas a 40 kilómetros por hora, cuando vas a 30, cuando vas a 20, ¿sale? Es fácil si es que el piso también está seco, pero si está húmedo, está mojado, entonces también tu distancia de frenado se va a aumentar, ¿vale? Ahora, si entras a un charco, las gentes que no tienen experiencia entran, se mojan completamente los carros y salen como locos, se aceleran y jamás secaron sus balatas frenándolas, no se pueden frenar y chocan. ¿Por qué? Porque tienen una capa de humedad de agua en la cual cuando quieren frenar no se amarran las balatas para el frenado. ¿Qué les parece? Bueno, espero que les haya servido también esta cápsula informativa, ¿no? Gracias. Sí, profesor. Gracias, Sí, profe. profesor, gracias. Gracias, Keila, por la pregunta. Recuerden que aquí las preguntas que todos vamos haciendo, pues acrecentan nuestro conocimiento. Regresamos a nuestro tema con nuestra gráfica, porque ya vamos a terminar rápidamente para explicarla, si no lo vamos a tomar mañana. Entonces aquí, por ejemplo, la densidad del agua pues se mantiene en 1, ¿sale? Tomándolo a una temperatura de 0 grados centígrados, ¿sale? Entonces se va a mantener en 1. Conforme se vaya aumentando la temperatura, como ven que tenemos, se va aumentando, a 100 grados centígrados se supone que aquí ya se está evaporando. Si se fijan, comienza a bajar la densidad, porque también la sustancia que tenemos en nuestro depósito, en nuestro vaso, como está hirviendo, pues el volumen que ya teníamos pues ya no se mantiene, se comienza a evaporar. Por eso comienza a bajar, ¿qué? El volumen. Como ven, este es otro efecto que nuestra hermosa agua nos hace cuando le estamos incrementando temperatura. Es para que entendamos, ¿no? Porque no siempre se va a mantener constantemente. Lo tomamos como constante 1 o 1000, ¿sale? Hasta ahí. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, porque Google ya saben que nos manda a descansar pronto, ya 1 hora, y pues como son varias horas las que estoy trabajando al día, pues prefiero que tomemos este descanso así, ¿ok? Háganme el favor de poner su cámara un instante para tomarle la fotografía del recuerdo de nuestra clase. ¿Qué tal? ¿Cómo vimos ahora en nuestro tema de la densidad, muchachos? Interesante, profe. Yo creo que todos los temas que hemos Interesante, estado profesor. tocando son muy interesantes, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. Ya dentro de la industria, pues ya van tomando más, como que más forma. Claro, Se y va. ya conforme vayamos adelantando nuestros temas, vamos a ver que es muy importante que nosotros entendamos todos estos conceptos. A lo mejor como que voy muy lento, como que, ay, el maestro como que se toma mucho tiempo para explicar eso. Y como que trae muchos ejemplos para nosotros lo analicemos y en todo lo que tenemos en nuestro entorno. Pero ya después, con respecto a toda la matemática, problemas, todo eso que ustedes van a relacionar, se van a dar cuenta que es muy importante manejar todos estos temas bien.
Yo decía antes, cuando era estudiante como ustedes, ay, ¿para qué tanto rollo para estudiar la presión? ¿Para qué tanto rollo para estudiar la densidad? Pero si se fijan, yo estoy trayendo ejemplos de nuestra realidad en la cual estamos utilizando todos estos elementos, ¿no? Y que pasamos por visto, ¿sí o no, muchachos? Como que no le damos la importancia tal que se requiere para todos estos temas. Ya hasta que lo vemos a nivel de ingeniería, con un pensamiento de ingenieros, ya estamos viendo que todos los temas que estamos estudiando nos sirven. ¿Qué les parece? Pues sí, tienes razón. Por eso tal vez así como que vamos muy lento, como que eso lo otro. No, no, no. Si se fijan, cada clase que hemos tenido, es lo que les digo a mis alumnos, o exalumnos, cada clase que nosotros tenemos, aunque sea una plática tonta que haga, siempre les estoy dando datos de importancia. Siempre. Bueno, si lo captan, van a aprender muchas cosas. Sería todo, muchachos. Gracias por estar conmigo. Nos estamos viendo mañana. Y les iba a comentar algo. Probablemente los lunes no nos veamos. Sale porque tengo unas actividades que hacer. Entonces nos vemos los demás días normalmente. De todos modos les aviso, les mando un mensaje, ¿vale? Cuando nos vayamos a conectar, que tengamos que ver un tema que estamos estudiando y que yo quiera seguirlo tocando, entonces haré todo lo posible para que nos conectamos el lunes. ¿Les parece, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor, está bien. Gracias. Gracias. Sí, profe. Bye-bye. A ustedes, vámonos. Hasta mañana, profesor.